Qué alegría que podamos estar juntos bendiciendo su nombre y que hoy podamos seguir avanzando en lo que Dios está haciendo en medio de esta temporada en nuestra casa. Yo he titulado el mensaje de hoy: ¿Cómo sé que estoy experimentando a Dios? ¿Cómo sé que estoy experimentando a Dios? Hace unos días atrás comencé a orar mucho a Dios en referencia a esta pregunta. Y llevo un año siendo impactado por esta pregunta. Y más allá de que yo me pregunte si realmente tú estás caminando con Dios o no, simplemente quiero que hoy realcemos que sí, certificadamente, que hoy lo podemos firmar en este lugar, de que tú y yo realmente estamos teniendo una experiencia de Dios renovada en nuestra vida. Porque no es solo estar en la iglesia o en medio de la iglesia. No es solo ser un congregante de la iglesia. Es tener una experiencia 24/7 con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dígale que está a su lado: tienes que tener una experiencia 24/7 con el Espíritu Santo. Entonces, en medio de esta serie de Reto 30, que ya estamos por la mitad, hemos desafiado a la iglesia a no solo traer una enseñanza que incorpore fuertes hábitos espirituales sobre la iglesia, sino que hemos desafiado a que tu vida realmente se habitúe a lo que Dios quiere traer. Porque mira, hay planes que se quieren levantar de parte de Dios para ti. ¿Cuántos creen en eso? Si me ayudan con el tiempo en pantalla sería genial, si no predico todo el día. Necesitamos hábitos que salven nuestra vida. Escúchame bien, escúchame aquí. Hábitos que salven nuestra vida. Pero número 2, necesitamos hábitos que agranden, que pongan en otra dimensión los planes de Dios sobre mi vida. Pero cuando yo habilito estos hábitos espirituales, o sea, cuando yo los ejerzo en mi vida, declino las mentiras del diablo, declino los hábitos que quieren venir a atrapar mi vida, a esclavizar mi vida, y me habilito en mi espíritu para la vida que Dios siempre soñó para mí y mi generación. Entonces, yo no puedo desconocer, y quiero en esta mañana ser enfático en estas dos siguientes mensajes, el de hoy y el próximo domingo. No podemos desconocer quién es Dios. Número 2, no podemos desconocer que vivimos en un plano espiritual y natural, y que Dios lo que declara en el cielo es hecho ¿en dónde? En la tierra. Y por eso es tiempo, escúchame, de que entendamos lo que Dios ha hecho. Diga conmigo: lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo. Un poquito más duro: lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará. Estas tres cosas hablan de tres tiempos, una dinámica del cielo, que toda persona que está experimentando a Dios lo está experimentando en su vida. Yo puedo recordar muy bien Dios que ha hecho en mi pasado. Y sé muy, ¿sabes por qué? Porque tomé la tarea la semana pasada de comenzar a escribir las cosas que Dios ha hecho. Y te puedo decir una cosa: no va a alcanzar el papel, ni la tinta. No va a alcanzar el disco duro ni la nube para escribir lo que Dios ha hecho en tu vida en estos años. En mi caso son 37 años de vida. Y Dios ha hecho cosas en esta temporada tan grandiosas que han cambiado la dinámica de lo que yo esperaba, pero al fin vi de parte de Dios sobre mi vida. Y por eso yo estoy emocionado, porque cuando yo experimento a Dios, yo sé lo que ha sucedido. Pero escúchame muy bien, también cuando yo experimento a Dios, yo sé lo que está pasando. Y tengo mis pies firmes en lo que Dios está haciendo en esta temporada de nuestra vida. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en esta temporada de nuestras vidas? Muy bien. Así. Ese niño me dicen ahorita le voy a dar un regalito, ¿listo? Porque así tiene que ser la fe de esta iglesia. Pero también quiero que entiendas, experimentar a Dios es ver Dios cómo obrará en nuestro futuro. Y tener claridad de que Él tiene el control, de que nunca pierde el control. Entonces, esta dinámica de tiempos
antes, presente y futuro, me habla muy claramente. Escúchame muy bien. ¿Quieres saber si alguien está experimentando a Dios? Habla con Él. Y te darás cuenta en su presente y en su futuro y en su pasado si Dios es una realidad. Porque no es solo, y por eso digo, hay una necesidad increíble, supremamente importante, de clarificar en medio de la iglesia, en medio de qué estoy viviendo, en dónde estoy inmerso, mis pensamientos, mi relación. Pero y mi oración es que la iglesia se convenza de su relación con su Padre Celestial. Son días de tantos afanes, noticias, enfermedades, donde el corazón está afanoso de un lado al otro. Pero escúchame, solo la experiencia real de Dios en la vida de una persona hace la diferencia. Hay gente que está haciendo la diferencia en esta temporada. Hay personas que no están bajo la dinámica de este reino, sino bajo la dinámica del reino de los cielos. Y no está caminando como sus ojos ven, sino como Dios está viendo, caminando de gloria en gloria, de bendición en bendición, profetizando palabra de fe, declarando sobre lo que está muerto vida. No está entregado a los afanes de este mundo, sino que está viviendo bajo la experiencia de Dios en su vida. Y escúchame, esto está haciendo la diferencia en tus finanzas, está haciendo la diferencia en tu relación, está haciendo la diferencia en tu vida espiritual, está haciendo la diferencia en lo que estás emprendiendo en esta temporada de tu vida. ¿Por qué unos triunfan y otros no? Es la pregunta de todo el mundo siempre. Pastor, ¿por qué hay gente tan millonaria en el mundo y por qué hay gente que no? Y yo quiero que entiendas esto. Esa no es mi pregunta, ni mi duda, ni mi comparación. Nunca deberías compararte con alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Debes de compararte siempre con el que camina firme en los pensamientos y propósitos de un Padre que todo lo puede y que todo lo hace. Ahora, mi pregunta real debería ser esta: ¿por qué en medio de un lugar donde estoy experimentando la gloria de Dios, yo no estoy creciendo? Y yo creo que son varias cosas. Hacer la diferencia es alejarnos de la religiosidad, pero también de los esquemas humanos, y necesitar en mi vida realmente una experiencia honesta y real con Dios en mi día a día. Aquí venimos los domingos a celebrar la victoria de Cristo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Pero salimos de lunes a domingo a experimentar a Dios en nuestra vida. Así vivimos. Pero hay gente, escúchame, que viene el domingo porque es lo último que le queda en su gasolina. Y si no llega el domingo, Dios mío, y si la iglesia no abre, ¿qué sería de mí como un pájaro herido que se muere en el suelo? Decía el filósofo Jesús Adrián Romero. Algunos de ustedes ya no conocen a esa generación, pero tampoco lo escuchen. Pero lo que quiero decir es que algunos se sienten con ese proceso en su vida porque viven una experiencia de Dios bastante religiosa, determinada y afirmada a un domingo en la mañana, y viven su vida con esquemas humanos. Yo creo que, yo pienso que, yo siento que. Y yo necesito vivir mi vida bajo la Biblia. Estos días me encantó escuchar una predicación donde decían: la palabra de Dios te da raíces. Y cuando yo vivo bajo la palabra de Dios, mi fruto es un fruto de bendición. Entonces, quiero decirte algo en esta mañana. Necesitamos preguntarnos hoy si estoy experimentando a Dios o estoy experimentando mi carne, mis pensamientos, mis opiniones. Porque es una delgada línea, iglesia. Uno un día está muy lleno de Dios y otro día está desanimado. Un día usted tiene fe para levantar a los muertos, pero otro día lo atemoriza absolutamente todo en esta vida. Y es un esquema de dejar de experimentar a Dios todo el tiempo. La única forma de tener una experiencia es vivir verdaderamente para Cristo. Y por eso quiero enseñarte a través de Mateo capítulo 16, versículos 5 al 17, 3 puntos que me llamaron bastante la atención y que traen una revelación a nuestra vida si realmente nosotros estamos experimentando a Dios en nuestro día a día. Mateo capítulo 16, versículos 5 al 17. Si puedes subrayarlo, guardarlo, escribirlo en algún lugar, esto es
palabra de Dios y no diga alabado sea el Señor. ¿Listo? Dice Mateo capítulo 16, versículos 5 al 17. Cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Qué curioso, no llevaron comida. Y sin comida Dios no se manifiesta. Por eso hay café a la salida. Y pan. Pan no hay. Versículo 6. Tengan cuidado, les advirtió Jesús, eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí, lo que dice es porque no trajimos pan, ¿o qué? Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó: hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5,000 y el número de canastas que recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4,000 y el número de canastas que recogieron? ¿Cómo es que no entienden? Que no hablo yo de pan, sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos. Versículo 12. Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas. Diga conmigo, enseñanzas. Vamos un poco más fuerte, diga enseñanzas. Las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Versículo 13. Cuando llegó a la región Cesarea de Filipo, Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice este mundo que es Dios? ¿Has pensado en eso? ¿Quién dicen tus amigos que es Dios? ¿Qué dice la gente en las noticias de los cristianos? ¿Qué dice tu familia acerca de que tú hoy estés en una iglesia? Y todo el mundo, quiero decirte esto, escúchame aquí, todo el mundo en esta tierra tiene una opinión de Dios, para bien o para mal, regular o buena, pero todo el mundo tiene una opinión de Dios. Y la opinión de Dios que la gente tiene, escúchame, es desde la experiencia que ha tenido de Dios o no ha tenido de Dios. Y hay gente que solo ha experimentado la iglesia, pero no ha experimentado al Dios de la iglesia. Y yo quiero este año que la gente experimente a Dios y la iglesia, pero no que digan yo soy cristiano, pero yo no he experimentado a Dios y mi opinión de Dios es reservada. Los discípulos, Jesús se devuelve a ellos y les dice: ¿qué dice la gente que soy yo? Y escucha lo que ellos dijeron. Unos decían que la gente dice que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros que eres Jeremías y uno de ellos que eres un profeta. La gente hablaba del pasado, de cosas que más o menos se parecían, algo que tenían referencia con Jesús. Pero escúchame, en el versículo 14, ¿estamos aquí? Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros profetas. 15. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Quiero que te preguntes ahora: ¿quién es Dios en tu vida? Y en el versículo 16 dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dijo Simón Pedro. Y el versículo 17 dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no, ¿qué dice ahí? No te lo reveló ningún mortal. No hay palabras en este mundo que te puedan revelar a Dios, sino mi Padre que está en el cielo. Yo puedo sentarme a hablar con Sara todo el día, pero no me va a revelar a Dios. Solo cuando ella ha tenido una experiencia y revelación en su vida a través de Dios y la palabra de Dios, ella empieza a revelar a Cristo. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Muchos de nosotros caminamos en la iglesia, pero quiero que te hagas esta pregunta. Jesús hoy se voltea ante ti y te dice: ¿y quién dices tú que soy yo? Porque sabes que habla de Dios en nuestra vida, todos aquellos milagros, todas aquellas proezas, todos aquellos momentos donde Dios nos recogió de diferentes circunstancias. Mi vida hablaría de Dios si yo permitiera a Dios obrar en mi vida.
Yo no puedo decir que estoy lleno de Dios y que puedo decir lo que dijo Simón Pedro si primero mi vida no ha sido transformada por las escrituras y la palabra de Dios. Iglesia, ¿hay algún amén en esta mañana? Porque a mí me emociona esto. Yo digo, wow, yo quisiera responder como Simón, pero yo sé que en muchas ocasiones he respondido como responde la gente. Hoy vivimos en una sociedad que cree que necesita a Dios. No, no, no. Esta sociedad necesita a Dios. Tú, yo, mi casa, familia, amigos necesitan a Dios. Alguien dice amén en esta mañana. Alguien tiene que revelar a Cristo a la vida de las personas. Pero escúchame, la revelación de Dios a tu vida no va a llegar por gente humana o mortal, sino porque nuestro Padre Celestial se ha revelado a nuestro corazón. Por eso quiero enseñarte entonces 3 principios, o 4 o 5, lo que me dé el tiempo, y ya me queda muy poco. Pero quiero tomarme el tiempo en este domingo y el próximo domingo para no correr. ¿Estamos? Hoy tenemos que salir de aquí con algo en nuestro corazón. Entonces, lo primero que quiero enseñarte es, el primer principio es que para experimentar a Dios necesito experimentar qué ha hecho Dios en ti. Quiero que si puedes anotar esta pregunta en algún lado y ponerla allí. ¿Qué ha hecho Dios en ti? Y sí, es muy fácil. Todos empiezan, no, pastor, es que Dios hizo esto, Dios hizo. Quiero ir más allá, porque me impacta mucho lo que sucede en el capítulo 16 de Mateo. Porque Jesús comienza advirtiéndoles y les digo, tengan cuidado, eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Escúchame esto, tú y yo podemos tener una expectativa, no una revelación. Hay una gran diferencia entre revelación y expectativa. Hay gente que tiene una expectativa de lo que Dios hará, pero no ha tenido una revelación de lo que Dios hará. Y hoy Dios quiere una iglesia que camine en la revelación de lo que Dios está haciendo, no en expectativas vanas, ni falsas, ni de esas expectativas que te aporrean el corazón. Hay gente en medio de la iglesia que está aporreada con Dios y dice, es que Dios no me respondió, es que Dios no hizo esto, es que Dios no hizo aquello. Era tu expectativa, pero no era la revelación del propósito de Dios para tu vida. Porque cuando tú y yo tenemos una revelación de Dios, pasa lo que sucede aquí. En el versículo 6, capítulo 16, versículo 6 dice, tengan cuidado. ¿Y sabes por qué les advirtió esto? Porque los fariseos y saduceos en este tiempo 2022 representan las mentiras y engaños que este mundo quiere meter acerca de Dios en medio de nosotros. Camine por la calle y la gente dirá cosas de Dios. Metas en las noticias y la gente declinará el poder de Dios para cambiar este mundo. Yo no sé si lo estás viendo, pero este mundo tiene un mensaje bastante cargado de anticristo en esta temporada. Y no estoy hablando del anticristo, estoy hablando de aquellos que están en contra del mensaje de la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? Vea las noticias, no hay fe, no hay esperanza, no hay salvación. ¿Estamos o no estamos? ¿Por qué terminas triste cuando ves las noticias? ¿Por qué terminas triste cuando ves una novela? Una serie. Hay series que lo dejan a uno triste y uno empieza a pensar que su vida va a ser así. Y uno dice, no, si a él le fue así. Brother, es una serie, es una vida ficticia que pintaron, pero lamentablemente somos bastante emocionales. Yo soy muy emocional y veo cosas y lloro, y veo otras y me alegro, y escucho canciones que me ponen feliz. ¿A alguno le pasa eso? Pero también escucho canciones que me dejan muy triste. Veo noticias, veo reportajes, veo cosas que quiero de mi interés y causan cosas en mi vida. Parece que los fariseos y saduceos de ese tiempo representaban esas mentiras. Un mundo donde Jesús no era verdad. Y esas mentiras de ese mundo, escúchame esto, apocan, es más, anulan los milagros y la respuesta de Dios en la vida de las personas. Es imposible ver algo cuando yo estoy lleno de palabras de mentira. Es imposible profetizar cosas cuando mi boca está llena de cosas que el diablo ha puesto en mi corazón. Por eso es necesario entender lo siguiente, versículo 8. Dice que al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó: hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan?
Si el camino de lo que Él les estaba explicando no era eso. Y me encanta esto porque Jesús le recrimina su pérdida de la fe. Escúchame esto, su momento de distracción. Dios puso en mi alma esto. Hay un tiempo de distracción hoy con lo que está sucediendo. Y no estamos experimentando a Dios, estamos experimentando nuestro temor, nuestro limitado pensamiento acerca de lo que Dios puede hacer. Hoy estamos hablando y visionando desde un plano muy limitado, desde qué sucederá mañana, de qué va a pasar con todo esto, de hacia dónde vamos. Hoy no está hablando tu discernimiento de Dios en tu espíritu. ¿Sabes qué está hablando? Tu temor. Lo que está viendo y escuchando tus palabras. Y Él por eso les dijo: hombres de poca, ¿por qué están hablando de lo que no tienen? Y yo quiero que entiendas esto. Experimentar a Dios es vivir en una verdad que comienza en nuestro espíritu. Pero lo más importante es que eso derrama en nuestro espíritu una fe férrea de su provisión. Diga conmigo, provisión. ¿Quién es el Dios de la provisión? ¿Cuántos aman a Dios por su provisión? ¿Y quién aquí está nervioso por la provisión de Dios? Está bien. ¿Por qué están preocupados por las elecciones? ¿Alguien está preocupado aquí por las elecciones? Honestamente, levante su mano. Te voy a recordar que el problema no es el pan, porque Dios dará su provisión. Escúchame. No se pierda, aquí estoy predicando, no otro. ¿Listo? No se preocupen por el pan, Dios dará la provisión. Yo no puedo confiar hoy desde lo que piensa mis emociones. Necesito plantar mi fe en el propósito de saber qué ha hecho Dios en mi vida, y lo que Él ha hecho lo volverá a hacer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Ten fe, pueblo de Dios, porque Dios no negará su provisión. Cuando yo experimento a Dios, tengo una fe férrea que no duda de la provisión de Dios. Y no te estoy hablando de comida ni de dinero. Te estoy hablando de que Dios tiene un futuro hermoso para los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Te estoy hablando en esta mañana que mis pensamientos no me pueden dominar, ni los pensamientos de este mundo pueden dominar mi mente, mi corazón y mi fe, sino que hoy me tengo que convertir en una persona que tenga fe y que cree en la provisión que Dios tiene para mi vida, que no es escasa, es ilimitada. ¿Alguien dice amén esta mañana? Así que, pastor, entonces, ¿qué es experimentar a Dios? Experimentar es pensar en ello y saber con fe. Yo estoy lleno de fe por los próximos años en esta nación. Y yo estoy lleno de fe, ¿sabes por qué? Porque Dios tiene el control de la provisión que dará para este país, para que este país sea glorificado su nombre. Por eso necesito entender en mi corazón qué es lo que estoy haciendo, porque mi fe tal vez está perdida o está distraída. Experimentar a Dios es poder verle. La provisión que este mundo ofrece es tan limitada, tan escasa, tan dura, tan difícil. Pero el diablo quiere confundir a esta generación acerca de los milagros que Dios ha hecho y volverá a hacer. Y por eso necesitas ser una respuesta a la provisión ilimitada de Dios en nuestra vida. Pero allí no termina esto. En el versículo 9, y si puedes acompañarme, dice: ¿todavía no entienden? Y dice: ¿no recuerdan los 5 panes para los 5,000 y los 7 panes para 4,000? ¿Sabes qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Y si me acompañas, estaba recordándoles a ellos el poder que Él había tenido. Y yo quiero en esta mañana tomarme los próximos minutos para recordarte algo. Dios ha hecho contigo milagros impresionantes desde que naciste hasta hoy. No habría nada donde escribir, no habían los papeles, ni la tinta, ni la memoria para poder almacenar todo lo que ha hecho uno a uno en nuestros días. Hay cosas que tú recuerdas, pero hay otras que han sucedido en silencio y que tú no has visto todavía. Hace unos días atrás estaba pensando en esto.
Y hay dos palabras que Dios puso en mi corazón: olvidar y recordar. Olvidar y recordar. El diablo quiere olvidar, Dios quiere recordar. El diablo quiere meterte un espíritu de olvido. Dios quiere siempre recordarte lo que Él hará, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Y yo pensaba en esto fuerte, fuerte, fuerte. Y me encantó esta palabra, porque Él les empieza a decir: ¿todavía no entienden, muchachos? Habían 5 panes y se convirtieron en 5,000, y luego recogieron canastas y se llevaron para la casa. ¿Será que a Dios le queda difícil esta temporada en nuestra vida? ¿Será que a Dios le quedó grande estos papeles y planes que están sucediendo en Colombia? ¿Será que a Dios se le salió de control el mundo? ¿Será que el pecado es tan grande que la gente se olvidó de Dios? No, mi Dios no está en una montaña haciéndose loco. Dios está aquí en medio de nosotros y Él va a hacer poder y unción durante los próximos años. Yo no sirvo a un Dios que se le olvidaron las cosas y que se lava las manos y dice: miren a ver qué hacen. A Dios no se le olvidó este país. Él necesita gente que se levante y recuerde que Él, con 5 panes, alimentó a 5,000 personas. Con lo poco que tenía de tu vida, te ha hecho en esta temporada que seas exitoso. Y estaba hablando de esto con Dios: olvidar y recordar, olvidar y recordar. Bueno, es eso, olvidar y recordar. Esa es nuestra vida. Y yo le decía al Señor: Señor, ¿dónde estás? No te veo. Y el Señor comenzó a hablarme a mi corazón y me dijo: definitivamente nuestras emociones constantemente nos quieren hacer olvidar, todo el tiempo. Te puedo decir un ejemplo. Hace 8 días hubo una gran predicación y yo sé que muchos ya la olvidaron. Olvidamos, no recordamos. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado por la palabra y la olvidaste? No la recuerdas. ¿Cuántas veces oraste y Dios cumplió ese milagro o esa respuesta que estabas esperando? Olvidaste. La gente no ora hoy porque se olvidó de que Dios siempre recuerda tus oraciones. Estamos en un tiempo donde la gente olvida fácilmente, donde este mundo constantemente te golpea para que olvides. Es más, ahorita van a salir de aquí, van a ver las noticias y se van a olvidar. Yo lo sé y vivo en paz con eso. Una semanita trabajando duro para que el diablo venga en 15 minutos y te robe lo que te recibiste. Pero ¿sabes qué? Tenemos que ser una generación diferente, que cambie la dinámica, que cambie este tiempo, que cambie alguien está conmigo, que cambie esta dinámica. No puede seguir sucediendo lo que está pasando, porque la gente tiene temor, pero la iglesia es la esperanza. La gente tiene miedo, pero la iglesia es la victoria. No puede seguir sucediendo lo que está pasando. No podemos seguir olvidando, porque mientras olvidas te distraes, mientras te olvidas te confundes, mientras te olvidas y mientras te olvidas pierdes la revelación de Dios cuando ha hecho milagros una y otra vez. Y mientras yo oraba al Señor, Él me decía: ¿te acuerdas de esto? Así literal te lo voy a decir. Tuve una conversación muy fuerte con Dios. Yo no sé si tú digas: este man está loco, me está convenciendo. No, te voy a decir lo que sucedió. Se lo conté a mi esposa llorando. Y le decía: tuve una conversación con Dios donde Él me decía: ¿te acuerdas de este momento? Yo estuve ahí. ¿Te acuerdas de este momento? Yo estuve ahí. Me he quejado de tantas cosas en esta vida y soy muy honesto. Señor, mira lo que sucedió, lo que me hicieron. He pasado por tantas circunstancias y yo me he quejado de eso y le he dicho: Señor, ¿por qué lo permitiste? Y el Señor me dijo: yo estaba ahí. Cuando alguien te estaba tirando, yo te estaba recogiendo y te estaba abrazando y estaba contigo. Hubo momentos de nuestro matrimonio muy duros que yo le dije siempre al Señor: ¿por qué me dejaste vivir eso? Y no fue un tema de pelea, Mar y yo. Economías muy difíciles, tiempos donde era difícil soñar. ¿Te queda difícil soñar? Yo pasé tiempos donde no soñaba porque no era capaz. Y Dios me revela esto y me dice: en ese momento, ¿qué te faltó? Y yo recuerdo ese tiempo. Nos podía faltar muchas cosas con mi esposa, pero nunca nos faltó Dios. Nunca me faltó la comida. Y servía a Dios como un loco en ese tiempo. Llegaba a la iglesia y mi mamá me decía: predica sobre finanzas. ¿Qué rayos? Le decía yo: usted está ensañada conmigo. Me decía: hoy quiero que hables sobre finanzas a la iglesia y la motives en que Dios es su proveedor. Brother, ¿sabe qué? Había acabado de ir al mercado y haber dejado la mitad de mi mercado porque no tenía plata con qué pagarlo. Y yo no te estoy diciendo para que llores conmigo.
Te estoy diciendo, en ese momento, cuando se quedó esa caja registradora ahí, en medio de ese tiempo Dios estaba enseñándome cosas a mi corazón, pero Él me dijo: ¿qué te faltó? Yo fui tu provisión. Y Dios fue nuestra provisión. Pagamos cosas, hicimos cosas. Fue Dios. Y Él me decía: te olvidaste. Y te lo quiero decir desde mi corazón. Me dijo: te olvidaste de quién soy yo. Y si olvidas, te distraes. Y si olvidas, te confundes. Hay gente confundida en esta temporada porque olvidó a Dios. Pero cuando yo recuerdo, y con esto quiero ir cerrando, cuando yo recuerdo, es entender que el plan, o en otras palabras, la provisión de Dios es suficiente para todo lo que yo necesito. Comencé a recordar. Y me senté hace 2 semanas para acá, y te lo digo con toda honestidad, a escribir cosas, momentos, a celebrarlos. Porque muchas veces nos damos tan duro en esta vida y no celebramos triunfos que hemos tenido con Cristo. Hoy quiero que salgas esta semana a celebrar. ¿Quiénes van a celebrar esta semana? Necesitamos celebrar al Dios vivo. Mire, si le va a dar un aplauso a Dios, que se sienta con convicción, que tumbe esto. Porque cuando yo recuerdo, escúchame lo que sucedió. Cuando yo recuerdo, las cadenas se rompen. Cuando yo recuerdo, las ataduras se quebrantan. Cuando yo recuerdo, comienza la paz a llegar a mi corazón y a mi espíritu y a decirme: yo no puedo pensar en lo que este mundo piensa. Yo tengo que tener mis pensamientos cautivos a la cruz del Calvario. Allí hay paz. Allí te dice algo en tu corazón: todo va a estar bien. Allí te dice algo en tu corazón: el control no lo hemos perdido. Por eso esto se tiene que convertir en una verdad en tu corazón. Cuando yo recuerdo, trasciendo. Cuando yo recuerdo, avanzo. Cuando yo recuerdo, me siento seguro en mi fe, en mi esperanza. Por eso Él les dijo: recuerden, 5 panes para 5,000 personas. Yo quiero decirte, yo no sé por dónde ha pasado Dios en tu vida, pero cada cosa que has vivido tiene la firma de Dios en tu corazón. Necesitas recordar. Necesitas recordar. Recuerda a Dios. Te darás cuenta que hay muchos momentos de tu vida que viviste y Dios estuvo allí. Ahora, la pregunta entonces es: ¿qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué ha hecho Dios en ti? Porque esto me habla de una experiencia con Dios. Un Dios proveedor, un Dios de abundancia, un Dios de paz, un Dios que ofrece a este mundo no medidas rápidas, sino medidas que alcanzan incluso hasta la eternidad. Wow. A mí me encanta esto, porque todos estamos esperando que se resuelva en un mes. Dios ya pensó en la eternidad. Y nuestro plan no es pequeño, nuestro plan es inmenso en las manos del Señor. ¿Alguien está entendiendo esta mañana? Y por eso el Señor nos dice: mi pan es abundante, mi provisión es abundante. Recordar lo que Dios ha hecho en mí ofrece a mi vida milagros, respuestas, y me saca de la esclavitud. Por eso, ¿quién es Dios? ¿Lo estás experimentando? Porque una persona que experimenta a Dios y entiende en su vida lo que Dios ha hecho, no vive esclavo de los pensamientos de esta tierra, sino que vive libre con los pensamientos del cielo. Yo oro por una iglesia que viva libre, saludable, con los pensamientos del cielo. Que cada una de las palabras que leas en la Biblia vengan a traer vida a ti y esperanza. Y escúchame lo más poderoso: que la gente entonces, a través de la revelación de Dios en tu vida, pueda ver a Cristo en ti. No que vea un congregante, no que vea a alguien que es parte de una iglesia, sino alguien que asiste a la iglesia porque conoció a Dios. Amén. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho por ti? ¿Qué ha hecho por ti? Esa es la pregunta que nos deberíamos de hacer, porque recordamos y olvidamos. ¿En dónde estás hoy? ¿Olvidando? ¿O estás en el tiempo donde estás recordando? Porque cada vez que venga algo difícil a tu vida, recuérdale al diablo que Dios fue vencedor en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día y que nos dio en nuestras manos la bendición de vivir libres y victoriosos en Cristo Jesús. Amén.
Puedes darle un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Ponte en pie. Si puedes ponerte en pie ahí donde estás y decirle: es tu amor.